Bienvenidos un día más a Diario de Copas, el programa de France 24 en el que analizamos la actualidad de la Eurocopa y la Copa América. Vamos con los titulares. Italia venció y convenció ante Suiza y se convirtió en la primera selección de la Eurocopa clasificada a octavos de final. Analizamos el rendimiento de la Azzurra y su buen juego en el torneo. Ucrania le ganó a Macedonia del Norte y aprieta la pelea por la clasificación en el grupo C. Países Bajos y Austria definen hoy quién será el líder de un grupo en el que no faltan los goles. Regresa a la Copa América, Brasil se mide a Perú y Colombia se enfrenta a Venezuela. Analizamos las rotaciones de los equipos de Tite y Reinaldo Rueda. Italia es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la Eurocopa y vamos a hablar del rendimiento de la Azzurra. Para ello quiero darle la bienvenida un día más a Sara Castro, directora del diario AS Colombia. Hola Juan, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, una jornada de mucho fútbol y sí, como lo dices, Italia no solo primer clasificado a octavos, sino que creo que es el mejor equipo que hemos visto en el torneo. En cada jugada se ve el trabajo de Roberto Mancini. Trabajo de Roberto Mancini, además con muchos jugadores que juegan de una manera colectiva. Ayer miércoles Italia precisamente se impuso a Suiza por 3-0 en otro buen partido en el Olímpico de Roma en el grupo A. Por su parte, Gales ganó y dejó contra las cuerdas a Turquía. 2 victorias de 2 para los italianos y con 6 goles a favor. Sara, ¿qué es lo que hace entonces diferente a esta Italia que juega tan bien? Para mí es la determinación individual y colectiva, es decir, cada uno de los jugadores no solo confía en sus condiciones, sino que también confía en qué lugar del campo va a estar posicionado su compañero. Y esto habla de unas condiciones muy importantes para ganar: mentalidad competitiva, intensidad y sobre todo coordinación. Estamos hablando de un equipo que además tiene registros diferentes. Cuando hablamos de registros diferentes en el fútbol es que no ataca de una sola manera y no defiende de una sola manera. Aprovecha los espacios, tiene uno contra uno, se repliega bien y presiona bien. Esto es lo que hemos visto en una Italia que sin duda ha sorprendido a todo el mundo del fútbol. Nosotros tenemos un poco un debate porque para mí yo digo que Italia no es una favorita. ¿Por qué? Porque aunque tiene jugadores de muchísima calidad como Donnarumma, Berardi, Locatelli, son jugadores a los que les falta consagrarse con un gran título nacional o una final europea. ¿Crees que eso les pueda costar en un momento decisivo en esta Eurocopa? Yo creo que igual, si bien no son grandes figuras y son jugadores de jerarquía, y lo que necesitaba Italia era recuperar una identidad, una manera de jugar, y Mancini, que había sido cuestionado en otras oportunidades por su manera de entrenar los equipos, en esta ha logrado plasmar mucho de lo que él fue como jugador, y estos jugadores están convencidos de esa idea. Para mí eso es clave, y creo que el colectivo puede primar en un torneo como este también. De momento de lo que está haciendo. Para cerrar este bloque, veamos precisamente lo que dijo el seleccionador Roberto Mancini, comparando a Italia con otras selecciones. No, ma en questo europeo c'è la Francia. Francia es la campeona del mundo, Portugal es la campeona de Europa, Bélgica ha estado en la cabeza del ranking desde hace mucho. Una è campione del mondo, una è campione d'Europa, una è prima nel ranking da... Son equipos construidos hace ya mucho antes que el nuestro. Es normal que estén por delante de nosotros, pero en el fútbol todo puede pasar. È molto prima di noi, quindi è abbastanza normale che siano più avanti. En el fútbol todo puede pasar, dice Roberto Mancini, un poco reconociendo también que ellos están por debajo en el escalón de favoritos. Sí, pero él confía en su trabajo. Yo creo que él no quiere poner la expectativa muy alta, pero confía y sobre todo en lo que está viendo. Así es, vamos a analizar ahora los partidos de este jueves. Tenemos 3 encuentros, uno de ellos está en juego por el grupo B. Dinamarca se enfrenta a Bélgica, una de las favoritas. Minuto 56 de partido, acaba de empatar Bélgica con un gol de Hazard, el hermano, ¿no?, de Eden. 1-1 en este encuentro, marcado, como no, por ese homenaje al minuto 10 para Christian Eriksen, que se recupera después de ese desvanecimiento en la jornada inaugural. Lo decíamos, vamos a analizar el grupo C. Ucrania ganó a Macedonia del Norte y tenemos a 3 equipos así con 3 puntos porque Países Bajos y Austria juegan más adelante y ahí puede salir el líder de este grupo C. Un grupo muy interesante. Ucrania ya había demostrado ante Países Bajos de lo que era capaz. Es un equipo que tiene unas salidas muy interesantes, que hace muy bien las transiciones. Un equipo también muy bien trabajado por Shevchenko, un ídolo ucraniano. Malinovsky, hemos hablado de los jugadores que está poniendo Atalanta en cada una de las selecciones. El equipo de Gasperini aparece con jugadores que son muy inteligentes en el campo de juego y vimos también un Macedonia que intentó pelear, que en el segundo tiempo le complicó las cosas a Ucrania. Pero ahora vamos a ver a los que definen al líder de este grupo, Países Bajos y Austria.
Muy importante también la decisión que ya tomó la UEFA. Se posicionó contra el racismo, sancionando a Arnautovic. Él tuvo unas declaraciones racistas en el partido anterior y ahí la UEFA fue implacable. Él pidió disculpas, pero no fue suficiente. Y en cuanto a Países Bajos, hay que decir que si bien Frank de Boer había sido cuestionado por el estilo, por el sistema que estaba utilizando, creo que en el primer partido, desde el juego, respondió a esas inquietudes y hoy vamos a ver un partido interesante. Lo decíamos en titulares, es el único grupo, si no me equivoco, en el que todos los equipos han marcado goles y han recibido goles. Siempre en este tipo de torneos hay un grupo que no se espera y termina siendo como un poco el más emocionante. Sí, Juan, pero en general creo que hemos visto un torneo con muy poca especulación. Todos los equipos han salido a buscar con diferentes maneras, diferentes estilos, pero creo que en general esta Eurocopa lo que ha demostrado es que hay un alto nivel y sobre todo esa búsqueda del resultado constante. Así es, una Eurocopa que casi siempre nos deja mucha igualdad, es el nivel que tenemos por lo general en este torneo del viejo continente. Vamos a pasar ahora a hablar de la Copa América porque hoy vuelve la actividad al torneo. A las 4 de la tarde, hora de Bogotá, Lima y Quito, Colombia se enfrenta a Venezuela y a las 7 también, hora de Bogotá, Lima y Quito, Brasil se mide a Perú. Los técnicos de Colombia y de Brasil, Reinaldo Rueda y Tite, van a realizar unas rotaciones. En el caso de Brasil, estamos hablando que se espera que haya hasta 7 jugadores nuevos. Sara, ¿por qué los seleccionadores hacen tantas rotaciones cuando a priori uno podría pensar que hay jugadores intocables en algunas posiciones? Aquí en Diario de Copas ya hemos hablado como de dos conceptos que es probar jugadores y variantes de juego. Pero también en este punto entra algo muy interesante que explicaba ayer Reinaldo Rueda y es la biomédica y el rendimiento futbolístico del jugador. ¿Qué es lo que se hace? Tener jugadores en alta competencia durante un torneo largo, darles la oportunidad de estar en nivel competitivo y creo que eso va a ser muy interesante. Como decía, 7 variantes. Ederson iría al arco, reemplazando a Alisson. Thiago Silva volvería en lugar de Marquinhos, Fabinho reemplazaría a Casemiro y Gabigol reemplazaría a Richarlison. Es decir, estamos viendo que todas las variantes que tiene Tite las pondría hoy al servicio de ese colectivo y sobre todo eso, de tener muy activo un plantel en un torneo que va a ser largo y también teniendo en cuenta que pasan 4 del grupo, lo repetiremos todos los días porque sin duda esto condiciona la competencia. Y además un torneo en el que estamos viendo estas pausas, entonces lo que estamos viendo por parte de los seleccionadores es no quiero que estas pausas de 2 días que no tenemos de partidos afecte el rendimiento de toda la plantilla al tener solamente a 11 jugadores a la vez. También juega Perú. En el caso del combinado Inca se esperan novedades en el ataque. No va Santiago Ormeño. Hay dudas sobre Cristian Cueva y vamos a ver a un Lapadula que va a ser ahora el referente del ataque con la ausencia de Pablo Guerrero. Bueno, aquí hay que hablar de Cristian Cueva, que ya empieza, estos son los imponderables del fútbol sudamericano. Se le acusa de haber incumplido los protocolos en una reunión social, entonces esto también juega para los entrenadores, ¿no? El manejo al interior de su grupo y de cómo gestiona este tipo de casos. Creo que Perú tiene complicaciones porque a la no presencia de Advíncula se le suma la de Trauco, que son los 2 laterales que siempre buscan el juego ofensivo, así que vamos a ver cómo responde Lapadula en un equipo que sin duda va a funcionar diferente. Ricardo Gareca tiene la presión, lo hemos hablado, viene una eliminatoria complicada, así que vamos a ver qué le propone hoy al favorito y gran favorito como es Brasil. Lo que decías, en este equipo que aunque va a tener esos cambios en la parte delantera, no tiene 2 laterales, sobre todo lo de Advíncula es impresionante, viene a ser una muy buena eliminatoria, va a jugar los playoffs con el Rayo Vallecano, su equipo en España, y es un equipo que aunque en la delantera ya tiene cambios y en los laterales desde atrás no se va a poder armar también. Tenemos que hablar también de Venezuela porque sobre la situación de este país habló José Peseiro, que como hemos dicho se quedó sin 8 jugadores por haberse contagiado de COVID-19 ya antes del comienzo del torneo. Escuchémoslo. Vamos a hacer un partido muy responsable, muy profesional, muy organizado. Tenemos que ser muy organizados, tem que ter muita capacidade de sacrifício, porque tenemos un partido en que las fuerzas antes del partido son diferenciadas. Las fuerzas están diferenciadas, dice José Peseiro, que ha sido también uno de los que ha rotado muchísimo porque llegó casi que de repente una selección venezolana con una estructura muy difícil de armar y decía también en esa rueda de prensa que ha hecho muchos cambios y ahora los hace casi que de manera forzada. Claro, de manera forzada. Los resultados de las PCRs le determinan a él el equipo. Él también dijo, y esto es muy claro, que no tiene un equipo para salir a presionar a Colombia. Sin duda, seguramente armará un bloque defensivo interesante que le tape las salidas a los jugadores que jueguen por banda en Colombia. Vamos a ver también qué presenta Reinaldo Rueda, entendiendo que él también conoce las condiciones en las que Venezuela está entrenando.
Así es, y antes de terminar vamos con más noticias en Diario de Copas. La selección uruguaya llegó anoche a Brasil. Hoy los charrúas realizan su primer entrenamiento en el territorio brasileño antes de su debut este viernes ante la selección argentina que viene de un empate contra Chile. La Federación Danesa informó que Christian Eriksen será operado para implantarle un desfibrilador automático después del desvanecimiento que el jugador del Inter sufrió el fin de semana en el partido contra Finlandia. El italiano Locatelli también apartó las botellas de refrescos en una rueda de prensa como ya hizo Cristiano Ronaldo. La UEFA emitió un comunicado en el que dice haberle recordado a las selecciones de la Eurocopa que los patrocinadores son fundamentales. Sara, y antes de terminar vamos a actualizar cómo va ese partido que tenemos en juego. Minuto 62 de partido, Dinamarca 1, Bélgica 1. Estamos viendo un encuentro que a priori Bélgica parecía que estaba muy fuerte, pero está aguantando Dinamarca. Dinamarca sorprendió en el primer tiempo, anticipando muy bien, poniendo jugadores entre línea. Mañana analizaremos ese partido. Así es, Sara, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Diario de Copas. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Quédense, porque hay más, mucho más, en France 24 y France24.com.